Hola, bienvenidos a mi canal, soy Javier Ibarra, locutor comercial y diseñador de audio. Hoy vengo a hablar con tres de mis colegas, tres voces impresionantes que suenan en el FM, junto conmigo, por supuesto. En el FM en Costa Rica, eso sí, ¿verdad? Ellos nos van a conversar un poquito sobre lo que es ser voz marca, identificar un medio de comunicación, llámese radio, televisión, podcast, YouTube, porque ahora la voz marca puede estar en cualquier parte, desde el internet, televisión, radio y hasta en el podcast. Escúchalos y vas a ver cómo los vas a identificar. A todos. 1011 Radio Disney. Eso que querés sentir. Ni muy vieja ni muy nueva. Radio Sinfonola 90.3. Frecuencia modulada. Impact 91.1. 103. ¿Los identificaste? Ellos son Mario Ceciliano, Mau Meléndez, Michael Rojas y yo, Javier Ibarra. Esto es la entrevista. Muy bien, vamos a comenzar entonces este pequeño webinar donde tengo a tres de mis colegas y grandes amigos, pues que conozco desde hace mucho tiempo y nos topábamos hace mucho tiempo también en los estudios. Ahora nos topamos en el estudio de cada uno de nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Ahí tenemos a Mario Ceciliano. Bueno, dejemos que ellos mismos se presenten en este momento. La camiseta roja, camisa blanca, y desde Cartago vistiendo su azul de toda la vida. Así es, ¿verdad? ¿Cómo están, chicos? Ok, bueno, mi nombre es Mario Ceciliano, saludos cordiales, locutor comercial, locutor prácticamente toda mi vida, desde los 16 años en radio. Y pues es un gusto, Javi, la verdad que nos hayas invitado a hacer esto. Y un saludo para todo el mundo. Abrazo total, también a los invitados. Mau. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio Meléndez, soy locutor, actor. Y bueno, es un placer estar compartiendo con ustedes, grandes amigos, gente a la que quiero mucho, con la que siempre he tenido la bendición de compartir y de disfrutar mucho del trabajo que hacemos. De verdad, un placer y creo que el tema que se propone para hoy es un tema bien interesante, que pocas veces he escuchado webinars sobre ese tema en particular y me parece que es un aporte muy bonito y principalmente teniendo la posibilidad de compartirlo con colegas que se han dedicado también a precisamente identificar emisoras de radio. Así que un gusto estar aquí y un saludo fraternal a toda la gente que está conectada y a todos quienes están siguiendo esta transmisión. Amigo Michael. Bueno, mucho gusto también a todas las personas que están siguiendo este webinar y a mis colegas que a los cuales a todos admiro y aprecio montones, con los que he tenido historias, con todos tengo historias, así que muy contento de participar también en este webinar y espero que lo disfruten mucho. Perfecto. Yo soy Javier Ibarra, pues también aquí compartiendo con todos ustedes. Y qué serios se pusieron ellos, porque si se dieran cuenta, antes que comenzáramos, era un gregorio, aquí una fiesta, y se pusieron serios. Yo soy muy serio, yo soy muy, muy serio. Digo, cuando no me estoy riendo, soy muy serio. Yo creo que yo soy el que menos tranquilidad. Hay que presentarse, hay que presentarse como debe ser. Sí, una persona seria, una persona creíble. Quiero postular mi candidatura. No, mentira. Sí, no, así debe ser. Pero ya casi empieza el jolgorio, Javi, tranquilo. Hay historias y hay muchas cosas ahí. Tranquilo. Bueno, María. Ya terminamos la parte formal. Ya terminamos, ahora sí, comencemos. El día de hoy, pues, vamos a hablar un poquito de la voz marca, la diferenciación entre identificar una radio y grabar comerciales. Si quieres, Mau, comencemos con vos, que has grabado comerciales en Costa Rica y fuera de este país durante muchos años y seguís vigente, literalmente, tanto como actor de voz, como locutor comercial y locutor marca de una de las emisoras de Costa Rica también, igual que Mario y Michael. Entonces, cuéntenos un poquito de sus experiencias y la diferenciación. Si quieres, me cuentas un poco. Perfecto.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, la locución como tal, como concepto, le permite a uno transmitir diferentes tipos de mensajes para diferentes tipos de audiencias. Y dentro de esas categorías que se pueden determinar, está esta que mencionas directamente y es ser voz de marca o ser la voz que identifica a un medio de comunicación, en este caso una emisora de radio, lo cual es muy interesante porque a diferencia de la locución comercial o de las voces de carácter o del doblaje, la caracterización, los audiolibros, el e-learning, las contestadoras telefónicas y muchas otras categorías, ser la voz que identifica un medio de comunicación tiene en sí mismo un reto muy grande y es precisamente el poder brindarle a toda la audiencia una, una comunicación directa, eficaz y que logre permear no solamente al cerebro o al oído del oyente, sino principalmente llegar con esos mensajes al corazón, que es el fin último de la comunicación, llegar al sentimiento, llegar a movilizar las emociones de quienes nos escuchan. Yo empecé como locutor en el año 1987, al igual que Mario, todavía no tenía cédula de identidad en aquel momento. Comparto esa anécdota con Mario en el sentido de que empezamos incluso antes de tener la mayoría de edad. Empecé a los 17 años en una emisora AM y ya desde que empezó a salir al aire Radio Sinfonola en 90.3 frecuencia modulada, he tenido la dicha y la gran oportunidad, el orgullo enorme de tener una participación constante para una audiencia que va creciendo conforme pasa el tiempo, no solamente en números, sino también en edad, lo cual es bien interesante porque son personas que probablemente por su grupo de edad y por sus gustos y preferencias, son personas que tienen ciertos requerimientos y que tienen ciertas necesidades muy específicas a la hora de comunicarse o a la hora de recibir información. Y uno lo primero que tiene que hacer es precisamente entender muy bien cuál es el nicho de mercado y cuál es el grupo al que uno se está dirigiendo. Creo que es la mayor responsabilidad y quizá el mayor reto, ¿verdad? Porque las audiencias cambian, las audiencias se mueven, cambian de gustos y preferencias, algunos se van, otros vienen, pero cuando tenés un nicho de mercado muy específico, entre mejor lo conozca uno, y entre más tiempo le dedique precisamente a tratar de generar esa empatía y ese nexo con ellos, es mucho más enriquecedor el trabajo y se logra. Por ejemplo, cuando yo empecé, evidentemente yo mismo era mucho más joven en edad. Entonces tenía alguna dificultad inicial para lograr encontrar ese nexo, esa vinculación emocional, afectiva, de circunstancias, para poder transmitir los mensajes de una manera más coherente. Conforme han pasado los años, no solamente por práctica y experiencia, sino porque mi edad fisiológica también ya se va adaptando un poco al target de la emisora, evidentemente por ahí se me hace más sencillo hoy, pero al principio fue un reto increíble. De hecho, yo recuerdo cuando don Fernando López Fallas, Caifás, gran locutor costarricense, a quien quiero y admiro mucho, me recomendó para postularme como voz de marca de Radio Sinfonola y me presentó a don Carlos Lafuente, el dueño de la radio. Me acuerdo que lo primero que hizo don Carlos al conocerme fue mirarme así como diciendo, es que usted está muy, muy joven para la emisora, ¿verdad? Y ese fue el primer reto, convencerlo a él y que a partir de la experiencia que ya yo tenía, darle las razones de peso necesarias para que dijera, bueno, sí, la verdad es que me gusta el trabajo que hace y sí está alineado con el estilo que quiere darle no solamente a la emisora a través de su música, sino de toda la comunicación que va alrededor de ese marco formal de la radio. Qué bueno, qué bueno. Mario, ¿cuál ha sido tu experiencia identificando? Vos has identificado ya 2 emisoras, ¿verdad? Yo. ¿Sí? Sí, 2 emisoras. 2 emisoras. ¿Cuál ha sido tu Ok, bueno. Mi experiencia, bueno,
Yo, bueno, como Mao, empezamos jóvenes, muy jóvenes en radio. Yo siempre tuve eso muy metido, desde carajillo. La verdad, hace unos días en un programa estuvimos hablando sobre una radio pirata que tuve yo. Yo tuve una radio pirata cuando estaba en octavo del colegio. Wow. Llegó un muchacho con un transmisor, me acuerdo que era una cajita así con un montón de transistores y me dice, viejo, me dijeron que a usted le gustaba la radio. Le tengo una radio pirata que transmite a 20 kilómetros a la redonda y antena y todo. El hombre venía preparado. Bueno, yo con 14 años le digo, con aquella basecilla así, démosle, le dije yo, ¿verdad? Y le damos y me instaló la radio, la dejó sonando y me dice, ve ese tornillito, con ese tornillito usted le da vuelta y se cambia la frecuencia que quiera. Entonces usted puede cambiar la frecuencia todos los días si quiere, para que no tenga problemas, no sé qué. Bueno, la cuestión es que no había plata, no había forma de pagarle a este muchacho y había una bicicleta ahí, una bicicleta mal puesta. Era de mi hermano, y le digo, oye, llévese esa bici. Y se la llevaron. Después yo dije que se la habían robado. Pero tenía estación de radio en mi cuarto, en 1989. O sea, era una locura aquello. Eso sí, había que hacer un tipo de invitación telefónica con teléfono de disco, se llamaba a todos los oyentes y se les avisaba. A las 4 encendemos, ok, prueba. Y así, a todos los compas del cole, claro, aquel recibo de verdad, mi madre me iba a matar. Bueno, Javi, fue increíble. Luego pasamos a Mundo, Radio Mundo, 89.1, en 1991. Me contratan con 16 años para hacer un programa en la mañana y yo me quedé ahí en la radio, me quedé trabajando. Salí del colegio y seguí durante 4 años ahí. Una muy buena escuela porque hice deportes, locución comercial en estadios, grababa cuñas en una huevera, me acuerdo que había una huevera, un cuarto la llenaron de puros cartones de huevo, ¿verdad? Hicieron el estudio de grabación ahí, grabábamos con cassette, con discos de acetato, era una forma ortodoxa de grabación, o sea, vos ponías la pausa, le ponías el rec y el play, ponías el disco a un lado, empezaba la pista, quitabas y empezaba a sonar la pista, bajabas el volumen y entrabas vos. Sí, me acuerdo. Y era toma única, mae. Era toma única, ya se me salió un mae. Era toma única porque o sea, no te podías equivocar. O sea, la grabación tenía que quedar perfecta. En el cassette, en un cassette, cinta. Ok, luego pasamos, en 1994 se cierra esa estación, y pasamos, en 1995, el gordo Quintana, Andrés Quintana Cavallini, me dice, venite para Chepe, te venís a bretear acá 94.7. Claro, para mí aquello era algo impresionante. Cuando yo llegué a la cabina de 94.7 en 1995, yo pensé que era una nave espacial. Mini disco, todo era en disco compacto. Claro, me recibieron y me dijeron, a vos te tocan las madrugadas. Madrugadas, un año de madrugadas en 94.7. Grabé mi primera cuña comercial ahí, me acuerdo, para un cliente, no sé qué cliente era, pero mi dicción era poco mala, mi dicción era bastante mala y siempre tenía problemillas a la hora de articular, bueno, la cuestión es que en 1997, luego de un par de años, duré un año estudiando, no hice radio ni nada, y en el 97 aparece un proyecto, se llama 979 Conexión, que ahí es donde en un casting como de, no sé, 400, 500 personas, fue una cosa abismal aquello, ahí en 5 Esquinas de Tibás, estaba 979 Conexión, estaba Azul, estaba Sensación, y estaba Azul la Vieja, Azul. No es actual. No es la actual, no, era todavía, era como Sinfonola, era como una Sinfonola, es Azul, 99.9, pero era música súper vieja. Y luego eran 4 emisoras, pues se me está quedando una fuera, Eco 96.3, que era pura música instrumental,
Como jazz. Y bueno, sí, era como jazz y bueno, ahí tenía la frecuencia viva, por lo que tenía que era una computadora dando vueltas todo el día, la verdad. Bueno, y entonces de toda esa gente que escogieron, necesitaban una voz de marca. Y entonces aparece Víctor Miranda, el mexicano. Víctor Miranda era el productor, iba a ser el productor para poder, o sea, iba a montar todos los sellos, iba a montar las identificaciones de la radio y me voy a hacer la prueba. Me voy a hacer la prueba, me presento ahí con Víctor y no sé qué. Y me dice Víctor, oye, güey, puedes funcionar, güey, puedes funcionar. Pero necesito prepararte. Y fue gracias a Víctor, sinceramente, Víctor me ayudó demasiado en la parte de educación. Saber hablar, las dicciones, los tiempos. O sea, Víctor fue el mentor mío, mi mentor. Y ahí fue donde iniciamos y empezó todo el 979 conexión. Todo era flat, man. Todo, todo. Había una moda rarísima en 1997. Todas las emisoras sonaban así para abajo, todo. 979 Conexión presenta. O sea, todo era así, todo. Cero coloquial. Y así nos fuimos. Fueron 7 años ahí. Y los comerciales eran así en esa época también, eran como muy... Todo era así, Mau, en esa época también. La experiencia de ustedes dos, que son más de este... Sí. Es que lo que cuenta Mario tiene mucha lógica porque en aquel momento había, era todo como muy inexpresivo. Era muy plano, como dice Mario, muy flat. Y era una moda que venía de Sudamérica, más exactamente de Argentina. Entonces Exacto. todos los textos tenían que sonar así, de esa manera. Todo tenía que sonar de alguna forma que terminara hacia abajo, siempre hacia abajo, nunca hacia arriba. Y todo, y ojalá hasta con cierto carraspeo en la voz, y esos tonos un poco graves, más así resonador de pecho. Y así era como se grababa casi todo. Y como toda moda, en aquel momento fue una explosión muy grande, todo el mundo se apuntó a lo mismo, con el tiempo pasó, y como toda moda es capaz que vuelve, uno nunca sabe, ¿verdad? Es parte de lo mismo. No, y así es, Mau, exactamente. O sea, había un estilo de locución en ese momento y vos llegabas no solamente en la radio, sino en agencias de publicidad, productoras, gente que te contrataba. Obviamente habían promos también, se hacían promos, pero había una moda, una tendencia increíble al flat. Entonces le metían efectos, le metían compresores y aquella vara sonaba riquísimo, weón. Bueno, ¿qué pasa? Luego en el 2000, ya para ir ahí haciendo un resumen rápido, en el 2005, en enero del 2005, tengo una reunión con un amigo ahí y él estaba metido en Disney. Yo no sabía ni qué, o sea, no sabía nada del proyecto. Él me dice, va a ser Radio Disney, hay viene un agente de Argentina que va a hacer un casting y nos gustaría que vos estuvieras en el casting para ver si te quedas como voz de marca de Disney. Ok, yo con mis estudios o con mi experiencia, claro, yo iba flat, mi cerebro iba flat para ese casting. Cuando yo llegué ahí, bueno, ese par de argentinos me reciben y en Repretel, justamente, el estudio Repretel, yo no sé si Mau alguna vez grabó ahí. Saludos a los amigos de Repretel. Resulta de que entonces llego yo, me dan un guión, pero era una redma, era una cosa inmensa, y me dice, ocupamos que nos leas algo de todo esto. Empiezo a leer yo. Radio Disney, aquella vara ultratumba, weón. Y los más, tiene buen tono. Oye, nos gustaría que te soltaras, me dice el mae. Te puedes soltar, Mae, pues puña, yo no hay veces, o sea, uno tiene el cassette metido y es difícil. Y bueno, entonces intentamos. Los primeros sellos sonaban fúnebres, mae. Yo me acuerdo. Fui el único que llegó al casting, dicho sea de paso, y de una vez me dijeron, no, con este mae no la jugamos. Yo tenía 32 años en ese momento. Vamos allá al estudio de Disney, nos vamos y empezamos a tratar de hacer los sellos de la radio.
Yo creo que hay uno todavía, pero es que es un sello, quedó muy bueno de muchos que se hicieron de Radio Disney, quedó como Radio Disney, que ese sello quedó desde el 2005, desde el 2006 que arrancó la radio, y entonces Radio Disney quedó como, ese quedó, los demás creo que todos se volaron. ¿Pero por Mario, qué? Mario, y una pregunta, perdón que te interrumpa, una Sí, pregunta. adelante, adelante, Mau, adelante. Este, ¿te dieron algún tipo de dirección estos representantes de la marca, que es una radio, bueno, los que ya sabemos, Radio Disney es una marca, una franquicia internacional, hay Mm, radios Disney en prácticamente toda Latinoamérica y en la parte hispanoparlante en Estados Unidos y en muchos otros lugares? ¿Te dieron algún exacto. tipo de indicación, algún tipo como sucede, por ejemplo, en el diseño gráfico, que hay libros de marca, ¿verdad? Donde están los Ajá, colores de la franquicia, los estilos, los exacto. modos. Uno pensaría o uno tendería a creer que en una marca internacional con tanta penetración en diferentes países, a la hora de elegir un nuevo talento, como en el caso tuyo, te vendrían con una fórmula casi como si fuera la receta secreta de un pollo frito y decirte, mira, tenés que hacerlo así o tenés que hacerlo asá. ¿Fue de esa manera o más bien por lo que me estás diciendo fue mucho de exploración tuya de cómo te lo imaginaste? Digamos que yo me lo imaginaba, Mau. Yo me lo imaginaba, pero ellos sí o sea, no recuerdo muy bien cuáles fueron las indicaciones, pero Mau, sí hubo dirección, Ah, sí ok. hubo dirección. Hubo dirección y eran cosas que yo no entendía. O sea, ¿cómo te explico? O sea, a mí me lo tuvieron que explicar muchas veces, ellos, en el estudio, tuvieron que llegar, Mario, salí un momento, por favor, vení otra vez, mira, vamos a hacer este texto. Es que habían unas promos que eran de minuto y medio, de solo lectura, y eran muy pausadas, me acuerdo, yo tendía a correr, yo tendía a correr, tendía, tendía a correr. O sea, yo todo lo hacía rápido porque vos tenías también, lamentablemente había una mezcla comercial también en ese momento bastante marcada. Entonces yo veía 30 segundos, así somos los locutores, man. Vemos un guión, no, esto dura más de 15, o esto dura más de 30, no, hay que ponerle. Ellos no, ellos era como muy pausado. eh, una vez duramos 8 horas en el estudio, Mau. 8 horas con este señor Gambini y con Marcelo, estos dos argentinos que aún siguen gerenciando Radio Disney Latinoamérica. Y la cuestión es que regreso al otro día otra vez, porque yo llegaba todos los días a la radio, porque iba a iniciar el proyecto, ya iba a iniciar, entonces se estaba haciendo todo el marco formal de la estación. Llego y estaba Marcelo y me dice, Mario, mira, vamos de vuelta, me dice, vamos de vuelta, borramos todo. Impresionante. Vamos de nuevo. Pero bueno, seguramente eso fue una escuela para mí, no sé, o algún tipo de lección que me llevé. Pero bueno, lo que pasa, y voy a explicarlo así, Disney, como vos decís, tiene sus códigos de intención y tiene sus códigos de tonos. Disney no llega al tono promo. Esa es una de las cosas que tiene Radio Disney. Disney es tono bajo, tono medio y medio alto. No pasas al alto. Entonces, el medio alto es el tonito como más promo que hay en la radio. A mí me costó mucho cuando me decían tono bajo, medio, vamos al medio. O sea, Mau fueron 7, 8, 9, casi un año este, perfeccionando eso. Y todavía no le he llegado a la perfección. O sea, es imposible llegarle. Pero ya uno está en automático. Ya uno ya ha aprendido durante bastantes años. Pero en esos momentos me decían tono medio. Y yo hacía un tono medio alto. Ok, vamos a no, medio, medio. Entonces, me bajaba mucho. O sea, todo eso era increíble porque si no se hacía, o sea, no íbamos a tener la aprobación de esas cosas. Mario, Y entonces, y- sobre la marcha, fue donde aprendí realmente cómo era identificar Radio Disney. Porque Radio Disney no era de llegar, o sea, hay un tono especial para la radio. Hay un tono.
especial. Y, ok, vamos a darle un toquecito de espacio también a nuestro amigo Michael, porque no hemos hablado con él, ¿verdad? Y Sí, ma, yo me tiré una biografía. Sí, totalmente. Ya sabemos que vas a quedar para lo último. Muy bien, muchas gracias. Ma, voy a ponerle mood a esta hora ya. Eso es locutor. Yo tenía una pregunta para Mario, Dale. pero ahora se la hago. Vamos a... Porque sí, vamos con, si quieres, vamos con Michael. Y sí, a mí me quedó... Había una característica del inicio de Radio Disney que a mí me parecía muy interesante el trabajo de Mario y muy retador, y te lo adelanto para que vayas pensando en la respuesta, que tenía que ver con la interacción que vos tenías con el que estaba en cabina al aire, la botonera, la famosa botonera de los sellitos y las interacciones. Hay más de 8,000. Correcto, de 8,000 voces. Sí. Para que lo vayas pensando, porque eso me parecía muy lindo como recurso y además muy retador a la hora de uno como profesional de la voz enfrentar ese tipo de textos, que son textos totalmente atemporales, ¿verdad? Entonces, andarlo pensando, pero yo quiero ir a Michael. Michael habla muy bonito también. Sí, yo también, mamá Michael, perdón, en serio, Michael. Disculpame por haber puesto mi biografía acá, la Wikipedia mía, mae. Yo pensé en algún momento de decirle a Javier que el último que tenía que poner a hablar era Mario, puesto que vimos al inicio que ya estabas cabeceando vos, mae, ya estabas cabeceando ahí. Fui, cené, regresé, hice todo. No, pues la parte de la radio pirata estabas aquí ya. me quedó Pero Michael, adelante Michael, parte baja Michael. Me quedó clarísimo cuando te cambiaban los pañales y empezabas a gritar en la radio. Buenísima esa parte. Que en lugar de un mameluco me dieron un micrófono. Dios mío. En lugar de chupeta le ponían un Sennheiser, así como... El chupón era en forma de micrófono, man. El chupón. Sí, buenísimo. Bueno, no, yo creo que tal vez de los 4 que estamos acá, pues probablemente yo sea el que tenga menos tiempo. La locución para mí siempre ha sido una pasión, ¿verdad? Yo estando ya en el colegio, pues siempre me gustaba participar en oratoria. Yo era el que hacía todos los actos cívicos, presentaba a todo mundo. Y por ahí del año 98, ya cuando Mario identificaba 979 Conexión, yo llevé mi primer taller de locución. Vos serías como 5 años en esa época. No, tampoco. O sea, primer taller de locución en el jardín de niños, ¿no? Exactamente. No. En aquel momento yo tenía 18 años. Para que saquen cálculos que ya casi, si todo está bien, llego a los 40. Una pausa. Es curioso. Solo por las canas que le ven, no es que él es más viejo. No. Okay. Es una de las mejores herencias de mi papá. Tenemos una diferencia marcadilla, mae. Yo te llevo 5, Mao me lleva 4, es curioso. Sí. Estamos como en una escalera ahí interesante. Javi con sus 22. Javi es un carajillo. ¿De dónde? Sus 22 de vivir desamparados. No, mentira. Bueno, y entonces en la famosa Academia TV Model, que era una academia que quedaba en San José, en Los Yoses, ahí llevé mi primer taller de locución. Era el simple taller de locución. Luego estudié en el INA, llevé el famoso curso del INA, ese que duraba como toda la vida. 2 años. De Netherlands. Carrera universitaria. Carrera universitaria. Luego me separé un poco de lo que era la radio. Seguí mi carrera de administración de empresas, soy administrador de empresas de carrera. Y Dios y la vida me trajo nuevamente al mundo de la locución. Yo siempre lo digo por necesidad. Mis amigos que saben mi historia, yo siempre se las he contado por esas cosas de la vida. Dios me trajo nuevamente a esto. Entonces, por ahí de hace como en el 2007 exactamente, tuve que empezar a retomar mi carrera, ¿verdad? Como locutor. En aquel momento lo que hice fue llevar talleres de locución con Melvin Cordero. Luego trataba de buscar dónde podía profesionalizarme más.
y encontré la famosa Escuela Mexicana. Y me fui a estudiar a México, donde he llevado muchísimos talleres de locución comercial, doblaje, caracterización de personajes, manejo de intenciones, y muchos otros con Mario Filio, en talleres Mario Filio en México. Esa tal vez ha sido mi gran escuela. Luego, pues por situaciones del destino, aunque ustedes no lo crean, yo he prestado mi voz a 3 frecuencias en este país y actualmente lo hago para 2. Ujú. Es algo de las cosas que pues me enorgullece decir, lo que tengo la posibilidad de prestarle actualmente mi voz a 2 emisoras. Una de ellas es Impact 91.1. Impact es una emisora de corte cristiano. Y también para 107.5, que es una emisora actualmente de corte electrónico, de música electrónica 100%. Entonces, son 2 estilos totalmente diferentes. En el caso de Mau, pues a mí me pasó lo contrario. Mau empezó muy joven, eh, identificando una emisora que era más de adulto. A mí me tocó ser un poco más adulto y identificar emisoras un poco más juveniles. Mi primera experiencia fue con Yeah. Ahí estuve 2 años con esa emisora. Era total y absolutamente arriba. Una emisora prácticamente gritada. Tenía que ser muy irreverente, entre otras cosas. Entonces fue una experiencia muy linda. Durante 2 años identificar esa emisora. Luego tuve ahí un impasse ahí chiquitito, como de unos meses, y me salió la oportunidad de Impact. Impact, en el momento en que inició, iba a ser de corte cristiano, pero juvenil. Entonces, también era un poco más arriba, pero con el paso del tiempo se ha ido transformando. Entonces ahí he tenido que experimentar todos los tonos, literalmente, desde el más promocional hasta el más grave. Y con esta otra emisora 107.5 comparto créditos con una locutora estadounidense, una latina estadounidense, no tengo el nombre en estos momentos, pero es una emisora total y absolutamente plana, estilo como vos hacías en aquel entonces, 979, porque ustedes saben que el estilo electrónico sí es un poco más flat, más plano. Pero básicamente ha sido una gran experiencia. Es muy lindo poder tener la posibilidad de identificar 2 emisoras total y absolutamente diferentes una de la otra. Ha sido un reto. Bueno, Javier sabe el reto que ha sido para mí, por ejemplo, Impact, donde empezás desde lo más grave y luego terminas hasta lo más arriba, lo más alto, y cambiar el cassette y pasarte a otra emisora donde es total y absolutamente flat todas las locuciones. Entonces, sí, al igual que ustedes, coincido, de la locución comercial es muy diferente identificar una emisora, muy, muy, muy diferente. Requiere otras habilidades, ¿verdad? Ya la gente se identifica con tu voz directamente. Vamos a ver, tenés que explorar otras áreas que probablemente no explota uno en la parte comercial. Entonces, creo que es una gran experiencia, creo que es un reto. También creo que es una especialidad también que debe tener la locución comercial como tal, porque identificar una emisora, cualquiera que sea, conlleva un reto enorme. Para mí conlleva un reto enorme y no es lo mismo que venir y hacer el otro trabajo, la otra parte, que es la parte comercial propiamente. Michael, y también dentro de tu trayectoria, identificaste un canal de televisión también, y precisamente juvenil, dicho sea Sí, de paso. exactamente. También tuve la posibilidad de identificar BM Latino durante también como 3, 4 años. ¿Cómo era que decías? Veme Latino, el canal de la música, por favor, para Era recordarlo. en aquel momento era Veme, el canal de la música. Era así, como Ahí algo así está. muy bonito y Yo me fue algo acuerdo. muy interesante. También una gran experiencia también que poder identificar un canal de televisión. Yo creo que vos también identificabas uno, ¿verdad? De viajes. Sí, durante 9 años trabajé para Destinos TV, el canal internacional. Quien lo identificó durante mucho tiempo, casi todos esos 9 años, fue
nuestro amigo y colega Jorge Madrigal, pero durante los últimos 2 años me tocó a mí identificar hasta que el canal cerró, ¿verdad? Yo creo que fue por eso que cerró. No. Pero sí, fue durante los últimos 2 años me tocó identificar el canal internacional destinostv.com, que se veía en toda Latinoamérica y era evidentemente un reto bien interesante también. Claro, claro. Tengo una pregunta para Mario, porque me acuerdo que Radio Disney, que todavía utiliza el recurso, pero al inicio, cuando entró al aire, lo usaban mucho y además era un gran diferenciador. Y era el uso de las voces pregrabadas por medio de una botonera digital en la cual el operador de cabina podía interactuar con la voz de marca y podían incluso establecer pequeños diálogos con frases que ya vos habías pregrabado, que quedaban en el disco rígido y que con solo accionar y tocar la pantalla salía la voz al aire. Eran frases que tenían varias características. Primero, eran totalmente atemporales, eran inconexas y que dependía no solamente de la habilidad del operador de cabina o del locutor que estaba al aire, el poder hacer una interacción divertida, sino que también vos tenías que proporcionar el material de una manera tal que cumpliera con esos objetivos, que fuera atemporal y que pudiera ser utilizado en muchas situaciones. Me parece que eso, como reto, creo que sos el único locutor, por lo menos en este país, que ha tenido que grabar algo así. ¿Cómo lo percibiste, Mario, en ese momento? Bueno, Mau, muy interesante, Mau. Muy interesante porque yo nunca había visto algo así. O sea, Si yo no en mi era, vida. claro. Lo que pasa es que había como un texto con varias frases, varias frases. Se hicieron unas frases al inicio, al inicio. Eran muy coloquiales, eran frases totalmente no locutadas, como uno más en la cabina, Ujú, uno más. O sea, la botonera era yo, pero ahí, o sea, era presente electrónicamente nada más. Como un buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? O sea, era como una cuestión, como una realidad, una inteligencia artificial, una cuestión así, sí, era una como una especie de virtualización, era una una virtualización. virtualización. Sí, 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 ¿Y qué sí. pasa? Se ligaba, o se liga todavía, porque todavía se liga, que, por ejemplo, está hablando el DJ en ese momento. Hola amigos de Radio Disney, estamos acá, y bueno, está lloviendo bastante acá en La Bruca. Bastante que está lloviendo. Salía yo detrás del locutor que estaba en cabina y de un momento a otro, salía Luis Miguel, por ejemplo. Oye, sí, está lloviendo bastante, ¿no? Y bueno, pongamos una canción mía, ¿no? Entonces, o sea, se hacía como una especie de película ahí y solo había una persona, que era el DJ en ese momento. Y luego Ujú. se mandaba una canción o se mandaba hasta una llamada, Mau. Sí, Hasta sí, una sí, sí, llamada sí. grabada de alguien. Hola amigos de Claro. Radio Disney, bueno, estamos acá, está lloviendo en Jacó. O sea, una cuestión así y venía una canción. Entonces, hay una programación antes, obviamente hay dos en cabina, una persona que produce eso y da las ideas y luego se produce estando los dos en cabina. Pero es muy interesante, Mao, porque se han En recogido caliente, frases en en caliente. caliente. ¿Y cuántas Se frases produce, terminaron grabando de eso? Mario, uf, ¿tenés un hay registro de eso? miles, hay miles de frases. Porque, Mao, cuando yo estaba grabando, por ejemplo, alguna promo de la radio, cosas así, yo decía algo y eso va para la. Entonces, agarraban el pedacito y lo guardaban. Y así se fueron recogiendo, se fueron recogiendo, se fueron recogiendo. Y ahí están. Ahí están. Ha sido 14 años, Mao. 14 años y se han ido recogiendo. Hay de todo. Hay frases de todo tipo. A mí me hace una gracia porque yo me acuerdo que cuando a mí me presentaba ¿cómo es que se llama este señor? Se me olvidó, es que está en multimedios ahora, que está en multimedios, se fue de la radio, se fue para multimedia, José, que fue presentador de noticias en Repretel, ¿te acordás, Mau? ¿No te acordás? No, no me acuerdo, Mario, la verdad. José. Bueno, la cuestión es que cuando me presentaba con alguien me decía, esta es la voz de marca de la radio, tocale, es un touch, o sea, entonces te tocaban a vos la panza, así, decía, madre, decí 101.1, decí 101.1, decí Radio Disney.
O sea, uno era como un robot, una cosa así. Entonces, era un vacilón porque vacilábamos con eso, o sea, y yo me acuerdo que llegaban y igual los compañeros y decían, ma, diga algo ahí, buenas tardes, o, o cosas así. Entonces, era un vacilón el hecho esta de la botonera, de esta pantalla que liga todo en la radio. Lo liga, Eras liga, casi como eras casi como un locuendo, más o menos. algo así, Ujú, exactamente, ujú. Michael. Y es curioso porque para mí ha sido una experiencia muy, o fue un reto muy grande llegar a Disney porque Disney se ha transformado. Después de que todo era casi flat, pasamos a lo coloquial. Ahora todo es casi hablado. Y bueno, y vamos a la parte comercial. La parte comercial también varió un montón. Sí. Ahora las locuciones son muy coloquiales. Ya no son aquellos locutores de los ochentas. O sea, ahora todo es más. Natural. eh, ahora, ahora con el banco tal, tenés lo mejor y más. O sea, tenemos que hablar, le hablamos a la oreja a la gente. Así pasa con Disney. La comunicación es de voz a voz. Una pregunta Es para como- todos. A la hora de identificar una emisora, cada uno de ustedes adopta un personaje para identificar esa emisora. Ujú. Crean un avatar en su cabeza. Ujú. Ese avatar que se crean, ¿cómo lo hicieron para creárselo? Comencemos con el que menos habla, que es Michael, y después con Mauricio, y por último damos a Mario, por favor. Bueno, yo les puedo decir que yo, Qué lindo digamos, te reís. Perdón. en lo personal, sí, por ejemplo, para 107.5, recuerdo que me pedían, los requerimientos era que fuera como ese tipo como los bueno, sí, ¿cómo se llama esta generación? La generación Z es como se llaman ellos, Como ¿verdad? un indie, digamos, como un personaje indie. Hace poco escuché un término en México que le dijeron al locutor, oiga, suena indie. ¿Cómo es un locutor indie? Le decía. Pero Bueno, pongámoslo así, o sea, como un muchacho Sí, de como ahora un- que con costos y apenas abren la boca, que apenas están así, entonces, entonces todo era como así, como 107.5. Me explico, o sea, como esa parte que tenía que sonar. Entonces, yo sí creé un personaje, de hecho, cuando estoy grabando un promocional o algo, mi gesticulación de cara cambia totalmente, ¿verdad? Que es un apoyo muy importante, nosotros como locutores lo sabemos. Y como decía el querido Mario Filio, si no se ve y no se siente, no se No escucha. se oye. Ujú. Es correcto. No, uno hace horrible cuando graba, man. Uno En- hace y horrible. entonces, cuando hago ese personaje, pues sí, igual con Impact también es crear un personaje, también es literalmente, sos esa persona que tiene que transmitir esa fuerza y ese sentimiento y ese arraigo hacia lo cristiano, hacia lo espiritual. Entonces sí es algo que tiene que salir muy de adentro de las entrañas. Entonces sí, también es todo un personaje. La verdad es que nuestro cuerpo es un recurso, ¿verdad? Sabemos que nuestro cuerpo todo él funciona para poder sacar una locución y creo que en estos dos casos, en mis dos casos, pues ambos son personajes los cuales muy diferente uno del otro, he logrado hacer para poder lograr vamos a ver, que suenen así como la gente los puede escuchar hoy en día. Mau, Claro, como decía Michael, en el caso de Sinfonola, se juntan dos cosas que se trabajaron simultáneamente. Una que fue la parte de interpretación como tal. Se eligió muy bien el tono, el timbre, la interpretación en general, por ejemplo, la forma de decir, incluso la frecuencia de la emisora, es la misma. Se eligió 90.3, frecuencia modulada. Y siempre se dice igual, 90.3, frecuencia modulada. Hasta esos pequeños detalles se eligieron, se decidió que fuera así, con trabajo directamente en cabina, en el estudio de grabación, y también la parte tecnológica. En Radio Sinfonola, como es una emisora de, digamos, para usar un término muy conocido, vintage, ¿verdad? O muy orientada a la música del recuerdo,
se graba en una consola totalmente análoga. Antes teníamos una consola de tubos, ahora es de transistores. Se graba directamente en cinta abierta. Por ejemplo, el fondo musical en la sesión de grabación se pone en un tornamesa Ujú. con acetatos, en un tornamesa marca Rusco, que todos ustedes reconocerán. No, Y no. no los conoces, bueno, los Rusco, No, que yo no le son llegué, no le famosísimos, llego ahí tampoco. son famosísimos. Todavía al día de hoy se graba en cinta abierta, entonces no hay manera de equivocarse, o sea, o si te equivocas tenés que volver desde el inicio todo, y se le da un tratamiento a la grabación como un todo, completamente orientada a cómo sonaba la radio en la década de los 50 o 60. Entonces es la mezcla de esos dos elementos, de la parte interpretativa y la parte de cómo se captura y de cómo se procesa el audio, hacen que una locución mía que sale a través de Radio Sinfonola suene de una manera tan distintiva, y por eso también no ha cambiado. Se mantiene exactamente igual durante todos los años que tiene la emisora, desde que empezó hasta el día de hoy, se mantiene exactamente igual. Ya se convirtió en parte del ADN. Ya la gente definitivamente la escucha y no le cabe la menor duda de que está escuchando Radio Sinfonola, no solamente por el tipo de música, sino por la identidad sonora que se le logró dar. Y creo que eso es un acierto, porque don Carlos Lafuente, quien fue el que trabajó conmigo toda esa parte desde el inicio, es una persona muy exigente que conoce mucho de radio, que viene de familia de radialistas, eh, sus padres, sus abuelos, etcétera, conocen mucho de la radio y tienen muy claro qué es lo que quieren. Entonces, para uno es más sencillo de pronto generar un producto auditivo y manejar la materia sonora de la manera en que ellos lo necesitan y lo requieren. Pero es bien interesante por eso, porque de alguna manera uno nota que conforme ha pasado el tiempo, la fórmula les funcionó. Era algo que ellos se habían imaginado, que en su momento no sabían si iba a funcionar o no, pero que el tiempo les ha dado la razón. Hoy por hoy, se convirtió en una cosa que identifica tanto a la emisora de una manera tan contundente, que incluso hay personas que por ahí me escuchan en otro tipo de locuciones y cuando oyen Sinfona le dicen, no, pero ese no sos vos, ¿verdad? No me lo recuerda. Y claro, porque se juntan esas dos cosas, la parte de la interpretación como tal y la parte tecnológica que influye directamente en el resultado final en el sonido. Mau, entonces perdona que me meta ahí en la conversación antes de darle Dale, dale. a nuestro queridísimo Mario. Se está cobrando las de Mario. Es o sea, más que un personaje, digamos, como en mi caso, lo que vos tuviste que crear fue una identidad en este caso. Ujú. Que sí es un personaje, al fin y al cabo, ¿verdad? Es una identidad sonora, es un personaje. La forma en cómo yo articulo o cómo yo pronuncio las palabras es un poco diferente, es un poco más exagerada, tal vez, buscando más La el época. purismo. Y la Más época. exacto, Es que la exacto, porque también tiene que ver con la época. Por ejemplo, eh, con ustedes, Festival del Recuerdo. Y eso, grabado en la manera en cómo se graba y procesado como se procesa, termina dando esa identidad sonora. Y yo para ninguna otra cosa utilizo o utilizaría esa forma de enunciar. Y ahora, Festival del Recuerdo. Sería Ese tono, Mau. exclusivamente, exacto, entonces es un personaje. Yo me convierto en un señor de chaleco, de saco, de sombrerito de pita, de los años 50, 60 y me meto a grabar. Yo hago a mí me gusta mucho, soy muy visual, a pesar de que trabajo con la voz, soy muy visual. Entonces yo me imagino a ese señor de traje gris, de lana, con su bufanda, con su chaleco, y es parte de lo que parte de mis apoyos para poder llegar cualquier día a cualquier hora y que suene igual, porque si no, de verdad, si llego solo con esta camisa blanca o si llego con una camiseta roja como la de Mario, ¿me entendés? Ya sonaría distinto, pero yo sí
me hago un personaje que corresponde a esa identidad sonora que quiero perseguir o que quiero mantener a través del tiempo. Y ya metiendo ahí un toque la cuchara, a mí lo que me llama la atención de tus locuciones, Mau, es el reverb, ese reverb que le Sí, ponen correcto. a tus locuciones. Sí, Eso lo- eso- Me traslada completamente atrás. oiga, exacto. Me ese traslada reverb, completa. ¿cómo lo hacen análogo? Es un reverb análogo. Se logra con... Es o sea, increíble. hay un canal que está registrando la voz Ajá. y hay un canal que genera el reverb. No es Es un increíble. efecto, no es un efecto de la consola, porque la consola no tiene efectos. Es Ujú. una consola Es análoga. antigua. Es antigua. Pero simplemente es como, bueno, para los que conocen un poquito de audio, bueno, aquí todos conocen y aquí Javier es el máster en la parte de audio, es como un bus aparte Exacto. que lo retroalimenta, o sea, es una verdadera realimentación de señal. O sea, del canal 1 donde se graba la voz, por poner un ejemplo, está el canal 5 que es el que genera el reverb, y como hay una diferencia de milisegundos, evidentemente, porque es una señal análoga, la que está, es la velocidad de la electricidad literalmente pasando a través de un circuito cerrado que genera el reverb. Entonces no es un reverb que vos puedas cambiar. Por eso te digo que suena exactamente igual, porque el reverb está delimitado por la señal eléctrica que pasa por la consola. Ya tienen ellos entonces establecido esos milisegundos desde hace muchos años. Ya saben Exacto. en qué posición poner en el bus el canal para generar ese tipo de efecto. Exacto, exacto. Y es bien interesante porque es un efecto que es autogestionado ahí en el momento y así queda registrado y no hay manera de cambiarlo. Y sí, es muy, como dice Mario, es parte de esa postproducción que la quieren hacer así precisamente para remitir al oyente a una época específica. Bueno, y contanos, Mario, ¿cuál es el personaje que vos creaste o te crearon para poder hacer esa identificación de marca? Porque a como sonás en Radio Disney, no sonás en los comerciales. Jamás. No te identifico literalmente con comerciales y te escucho ahí y es otra persona completamente. Me Sí, imagino es diferente. más amable, más jovial, más pura vida. Así es, Javi. Bueno, Radio Disney, y como lo decía Mau ahora, también tiene en sus tonos, tiene una especie de cantadito y tiene una especie de pausas que se hacen en los sellos finales, más que todo. Y es cierto, la diferenciación es bastante, o sea, hay diferenciación en la parte comercial a la parte de hacer tal vez un tipo de personaje, no Mickey Mouse, ¿verdad? Porque no, Mickey no habla así, pero sí es una especie como de personaje. O sea, una voz que la gente reconoce inmediatamente, que está ahí, que ese es el más de Radio Disney. Entonces, ¿cómo trabajamos en Disney? Bueno, hablamos lo más coloquial posible ahora. Algunos tonos se han hecho bajos para algunas promos o algo así, pero te iba a decir que, digamos, la parte final, cuando tenemos una promo, se dice 101.1. O sea, se tiene que marcar la frecuencia, no decir 101.1, no, 101.1. Radio Disney. Eso, tiene que ir arriba. Eso, y tiene que ir ahí siempre. Eso que querés sentir. O sea, no voy a decir 101.1 Radio Disney, eso que querés sentir. Mae, eso no se puede hacer. Si otra persona llegara a tratar de identificar la radio, se tendría que meter en esos otros parámetros. Ujú. Entonces, ¿qué? Termina uno ahí, termina uno prácticamente en automático. Grabas una promo. Este martes tendremos a Tini aquí en tu radio. No te lo podés perder. Es un meet and greet único, virtual, solo para vos. O sea, estoy hablándole, o sea, vamos a hablarle directo a la gente, pero los cierres, y lo van a notar cuando ponga la radio, los cierres casi siempre son iguales. Los cierres son iguales. 101.1 Radio Disney con sonrisa. Porque o sea, hay que ser feliz, es un locutor feliz.
eso, y el eso, ma, es increíble, eso que querés sentir, me costó hacerlo cualquier cantidad de veces, porque yo decía, eso que querés sentir, no, era, eso, o sea, tenía que quedar ahí arriba, y desde Argentina, una vez me tuvieron que dirigir desde Argentina para hacer ese cierre. Y bueno, ese he sido como un avatar, dicho sea de paso, o sea, mi voz ha sido como un avatar en 101.1, y es interesante, es interesante. Ok. Y, y como vos decís, Javi, la parte comercial, pues de ahí todo cambia. Todo cambia. Con vos se han hecho cosas muy interesantes. Hemos grabado cosas para una tienda, para pinturas. Y mae, es otra cosa completamente, la venta. Sí. El retail, Ah, exactamente. Exactamente. yo quería aprovechar porque si bien es cierto, ya hemos escuchado un poco lo que ha significado para nosotros identificar una emisora de radio, el caso de Michael, Mario y yo, pero no hemos escuchado a Javier. Es Entonces, correcto, Mao, ¿sabes qué? Tenés toda la razón. a mí me encantaría escuchar un poco, eh, La bueno, historia de Javier que nos Ibarra, digas a que es un cuál es crack esa también, emisora es que un crack. identificás, Javier Ibarra. Claro. Entonces, contanos un poco de tu experiencia, Javi, porque también, evidentemente, eh, todo lo que ya hemos hablado al respecto de identificar una emisora de radio, te ha tocado también, y con una emisora que claramente tiene un reto muy interesante, por supuesto, de ejecución y de mantenerse siempre vigente. Y Javi, que trae, contanos un poco. y que trae historia también, tiene cola. Tiene mucha historia, sí. Contanos, Javi. No sé nada yo sobre eso. Bueno, yo identifico una emisora acá en Costa Rica que se llama 103. Esta emisora, pues, es desde los 90s. No la escuché en esa época, ya que, pues, no soy nativo de Costa Rica. Entonces, pero sí su estructura de producción la conozco desde el 2008 específicamente, cuando empezó su transformación, cuando la adquirió don Andrés Quintana y la puso en CRC, específicamente, cadena radio costarricense. Entonces, con Mario, pero no Mario Ceciliano, sino otro Mario, que es el programador de la emisora, empezamos a hacer como pruebas y a él le gustaba mucho el tono del chombo, me acuerdo. Y él me ponía a mí a grabar cosas con ese tono garraspadito y medio con ciertos procesos de audios, empecé a travesear literalmente. Yo no era locutor en esa época. A mí quien me formó como locutor, voy a decirlo así textualmente, fue eh, Jorge Madrigal. Él fue el que le puso la cereza en el pastel, se puede decir, junto también con Rodrigo, ¿cómo es? Con Melvin, con Bafle. ¿Se acuerdan de Bafle? Rodolfo Rodríguez. Es, Rodolfo Rodolfo, Rodríguez. Rodolfo. exactamente, con Fofito. Otro más que me formó también fueron los mexicanos indirectamente. Yo no tuve el privilegio de ir a estudiar allá, pero tuve el privilegio de rozarme con la voz de EXA, con la voz de TNT, con don Jorge García, que es la voz de Fox, con Pinilla también, y un montón de voces internacionales que escuchándolos a ellos, aprendí, más no sabía la técnica. Y Jorge fue el que me empezó a enseñar cosas allá en cadena de radio costarricense y fue puliendo. Me acuerdo una vez que le pregunté a Mau, que entró ahí, eso nunca se me va a olvidar a mí. Yo le dije, ¿cómo hiciste vos para ser locutor? Y él me contó su historia de Lice. Entonces, Fuerza y luz, fuerza y luz, fuerza y luz. sí, es cierto, es cierto, es cierto. Me contaste, ya me equivoqué. Me contaste, Son de la misma, son hermanas, son empresas hermanas. y me contó su historia y eso me caló montones. Igual Johanny, le hice consultas y así fui aprendiendo y fui escuchando esas historias que eran de mucho arraigo para mí, emocional, porque yo decía, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Bueno, para ya aterrizar con la parte de la voz marca entonces se la fuimos dando Mario
y yo a la radio hasta llegar a un punto en el cual la tenemos ahora, que es un chico adolescente joven eh, que es irreverente, que es un personaje que le vale todo en un sándwich de salchicha, le digo yo. Cada vez que lo grabo, me imagino ese tipo de personaje que me vale lo que piensen. Entonces, me acuerdo cuando me pusieron a grabar el último eslogan que es la oficial de todo. Entonces, ellos me decían, pero tenés que hacerlo mucho, muy irreverente, muy coloquial, pero a la vez como Mm. mucha energía. Entonces, buscábamos referencias de tonos, o me ponían referencia de tonos de ciertos canales que le gustaban a él. Entonces, yo trataba de emular cierta melodía, pero con mi estilo. Eso hay que tenerlo claro. Cuando identificas y vas a crear ese personaje, tienes que ponerle tu sello también de esa personalidad que sos vos, básicamente. Porque no puedes imitar a nadie. Puedes emular, pero no imitar. Entonces, ejemplo con la oficial de todo. Tiene ese cantadito que es todo así. Arriba y hacia abajo. Siempre baja y siempre sube. Entonces, ese es el estilo de 103, básicamente, que siempre lo ha tenido durante ya los últimos 3 años. Antes era un poco más flat, como el 2009 era muy flat, 2010 era 103, era completamente aquí. Entonces, más ese tono a mí Mm. nunca me calzaba, porque mi tono de voz no es tan grave, básicamente, y tenía que meter recurso de edición a veces, pero no, no digo que, bueno, desde el principio creé un personaje y ahora es otro personaje, básicamente. He tenido esa experiencia también como Michael de que en cada momento de la historia de esa emisora, eh, tuve que crear personajes diferentes. Lo otro es que es un reto muy grande porque al ser una emisora, una marca de muchos años, que al oyente se acostumbre a mi voz, ya me acordé una cosa, antes tenía otra voz, esta voz fue, creo que era Javier, si más no me equivoco, se llamaba también, él era un argentino, no me acuerdo si era él la voz básicamente, no recuerdo quién era, pero, pero fue muy, La voz de 103 antigua. ajá, ¿quién O- fue la voz? Es que yo no me acuerdo, no, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. No, en CRC no lo recuerdo. no, pero antes de esa, En los 2000 ajá, o en los 90, 2000, digamos del 2000 al 2008, una cosa así, antes de que llegara a CRC. ajá, No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo, sí. Habría que preguntarle a Jorge Madrigal, tal vez él Sí, sí habría que sí, se preguntar. sí, acuerde. A exacto, Jorge que trabajó en 103 en la época de oro, noventera, sí, con la Sí, sí, época sí. de oro, en teoría, sí. de 103. Ujú. Entonces, pues, básicamente, poder calar en esta nueva audiencia y calar así, fue un reto, básicamente, ¿ves? Pero sí, creo un personaje y entonces es reverente, es muy de generar esa textura. Y lo otro es que sí tengo tonos también, ya específicos para lo que es promo, lo que es identificación más agresiva, y lo otro que son para ciertos programas que son como un poquito más altos en target, como de música electrónica, otros que son de hip hop. Entonces, me crearon ciertos tonos que ya tengo definidos para ese momento, los cuales también se me hacen un colocho a mí, porque a veces los mezclo. Entonces, es, es algo que voy aprendiendo, ¿ves? Básicamente. Sí, Sí, yo así he es. tenido yo he tenido la curiosidad siempre, sobre todo con este tipo de trabajos, porque uno puede encontrar, no solo, bueno, obviamente cuesta mucho en Costa Rica encontrar cursos especializados. Como decía Michael, muchas veces tiene uno que hacer la inversión y viajar para recibir cursos especializados. He tenido la oportunidad de viajar con Michael un par de veces al extranjero a recibir cursos específicamente en la Academia Mario Filio. Y uno puede encontrar cursos para audiolibros, cursos para voces de carácter, para locución comercial, etcétera. Pero nunca he encontrado, y eso que me he dado a la tarea de buscar,
qué tipos de cursos o de formación o de webinars existen, no he encontrado nunca uno específicamente para ser voz de marca de un canal de televisión, de una emisora de radio o en general de un medio de comunicación. Y No lo he encontrado y me parece que si bien es cierto, quizá la oferta no sea tan amplia, pero si usted se pone a pensar cuántas emisoras de radio hay en cada país, cuántos canales de televisión y ahora con el advenimiento de la señal digital y los canales que se pueden Sí. generar, y hay trabajos que uno escucha que son muy buenos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo que está haciendo, por supuesto, desde hace muchos años Memo Loaiza en Cierto. Teletica Canal 7 ujú, como voz de marca. Es una voz que definitivamente tiene un arraigo muy interesante. Escucho el trabajo de Douglas Hernández, por ejemplo, con el Canal 8, que también Multimedios, que está haciendo un excelente trabajo identificando ese canal de televisión. Y me parece que, como les digo, y eso que no existe una formación específica para eso. Y quizá el sentido de este webinar o de esta conversación que hemos tenido alrededor del tema tenga que ver con esa misma necesidad. A partir de nuestras propias experiencias, somos los primeros en reconocer que hay esas deficiencias, que hay que trabajar mucho, como decía Mario, ¿verdad? Que incluso lo tenían que llamar de Argentina para dirigirlo, porque aquí, porque allá. O ahora Javi, que con toda honestidad decía, a veces se me hace un mosquero, se me hace un colocho, porque se me confunden una cosa con otra. O Michael, que decía, tengo que subdividir esos dos personajes claramente para una emisora o para la otra. Ok, no, y entonces somos los primeros en darnos cuenta de esa necesidad que existe de formación. Y es cierto lo que dice Mau, no hay escuelas, no hay formación, realmente uno se ha hecho artesanalmente en toda la carrera, se ha hecho artesanalmente. Gracias a Dios yo tuve el privilegio de compartir con Víctor Miranda, que tenía Víctor formación de Televisa, TV Azteca. Víctor estuvo en bueno, y manejó un montón de locutores en toda su vida, toda su carrera, entonces él acaparó mucha, mucha información y por suerte que tuvo la capacidad también de transmitirlo a los demás. Muy Y yo me generoso, muy acuerdo, bueno, generoso, muy generoso, muy generoso. muy generoso, Víctor, la verdad me ayudó muchísimo. Y no sé si, Mau, ¿te acordás de un curso que llevamos de doblaje con aquel otro Mau? Víctor Manuel Espinosa, sí. Buenísimo. No sé si vos fuiste, estuviste. Sí, recibí los dos con él. Sí, 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 sí. Bueno, yo llevé un curso con él y la verdad me abrió mucho los ojos también. Y Allá también dignificar. en el Centro Cultural Mexicano. En el Centro Cultural Mexicano, en el 2004, 2005, no me acuerdo qué Ujú. año más o menos. Pero, por ejemplo, ese tipo de cursos a mí me abrieron mucho los ojos y me ayudaron demasiado. Porque además él nos inculcaba a dignificar nuestra profesión, no regalar las cosas. así es. Entonces teníamos que tratar de dar un precedente a partir de ese momento y para adelante, un precedente de valorizar lo que nosotros hacíamos. Porque no, veníamos en una desvalorización total. Lo que era, digamos, la locución comercial, lo que era identificar. Una vez me acuerdo que me llamaron de una radio, no voy a decirle el nombre, antes de entrar a Disney, y me dice el chavalo, mira, te podemos dar un fin de semana por mes ahí para que vayas al hotel, no sé qué, y nos identifica. O sea, lo veían como, o sea, y tenía que hacer cosas prácticamente todos los meses, pero te menospreciaban tu trabajo, tu talento. Y yo decía como un fin de semana, a canje. O sea, yo llegaba ahí y me daban una noche y, o sea, no puede ser posible. Entonces, esto, después de ciertas personas, nos abrió un poco los ojos y empezamos a formarnos. Yo, la verdad, no he tenido más cursos, sí estoy muy interesado, me gustaría más adelante hacerlo, pero eh, es bueno, es bueno que tengamos capacitaciones siempre, estarnos capacitando, descubrir cosas nuevas, diferentes. Y vamos a ver qué sucede con todo esto, porque el, el, el gremio en sí, bueno, se ha tratado de fortalecer de alguna forma. Eh, y vos sabés cómo ha sido el proceso, Mau. Hemos tenido, se han metido, digamos, otros personajes
simple y sencillamente te cobran 5 colones, ¿verdad? Por hacer lo que nosotros hacemos. Y otra cosa que quería hablar. Yo, digamos, tengo una pequeña exclusividad con Disney. A mí me gustaría identificar más cosas, pero yo identifico programas. Ahora, como Mau lo decía ahora, la parte digital. Se ha abierto un mundo de estaciones y de cosas en YouTube, o hay gente que hace programas, y a mí me hace gracia porque, bueno, primero le identifico a un señor que hace un programa religioso. Entonces todo es así, bajón. A continuación presentamos el Salmo del Día. O sea, es vacilón. Luego hay un programa deportivo donde todo es como agresivo ahora, así como de, ok, ahora nos vamos a la parte de, o sea, las presentaciones son todas agresivas. Entonces ahí es donde uno tiene que diversificarse, no solamente en un medio, sino que también presentamos programas, o sea, hacemos presentaciones, despedidas y la parte, digamos, de los intermedios de un programa. Y a mí me hace gracia porque yo he tenido, en Pérez Celedón, yo identifico a un programa de música ranchera también, de música ranchera, y entonces es un vacilón, ¿verdad? Presentamos ¿cómo es que se llama? Ah, no, Tardes se llama. Tardes, Tardes Rancheras, donde está lo mejor de la música Tex-Mex. O sea, mae, te transformas completamente. Ya vas a caballo con buen chonete y el almuerzo para el mediodía. O sea, más, sos otra persona completamente. Entonces, a esa diversificación es que quería terminar ya para mi participación, porque Michael seguro debe estar dormido en el sillón de atrás. Entonces, es eso, es la diversificación que hemos conseguido muchos locutores. O sea, no nos hemos encasillado solo en una cosa. Sabemos, vos, Mau, haces un montón de cosas, haces voces de carácter, institucionales, promocionales, o sea, y es que tenemos, bueno, si no lo sabemos, tenemos que tratar de hacerlo también, porque es parte del negocio. Exacto, exactamente. Michael, Bueno, yo sigo pensando que es una especialidad, sigo diciendo que es una especialidad. Sí va muy de la mano con la locución comercial, claramente Mario lo ha expresado porque que tenemos que crear un personaje, porque tenemos que utilizar todas nuestras capacidades para identificar programas y todo, o sea, va muy de la mano con la locución comercial, pero sí no se ha tratado, no se ha visto como una especialidad, como el audiolibro, como grabar un Ujú. documental, por ejemplo, grabar un comercial. Entonces, ahora incluso los IVRs o las contestadoras telefónicas es una especialidad. El año pasado, Mau y yo tuvimos la posibilidad en el Congreso de la Voz en Colombia de ver gente que se dedica propiamente a dedicar a grabar IVRs o a grabar contestadoras Wow, telefónicas y viven de eso. qué Entonces, increíble, ¿eh? sí, entonces, como vos mismo lo decís, Mario, pues sí, hay que diversificar, pero no se ve, el identificar una emisora o un canal de televisión no se ve como una especialidad. un podcast, un canal de YouTube, todo eso se puede identificar. Sí, Ujú. es que imagínate que todo necesita una presentación y una despedida, ¿verdad? Como para Ujú. ir Cierto, generando. un podcast, tiene toda la razón, Javi. Exacto, entonces, o sea, como vos ves, el mercado para nosotros, los locutores, gracias a Dios, se va ampliando, Es ¿verdad? correcto. Pero igual cada una de ellas necesita una especialización, porque habrán colegas muy buenos como locutores comerciales que probablemente, si le ponen un reto como estos, que nosotros tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? Que tenemos esa posibilidad, probablemente no les va a ser o sea, o no van a lograrlo probablemente algunos porque sí requiere de otras capacidades para poder lograrse. Entonces me parece que en algún momento se podría pensar en que esto entre a ser, aunque el mercado sea pequeño, como decía Mauricio, una especialidad porque no, o sea, lleva mucho de la locución comercial, pero también lleva otras cosas por aparte que se requieren como lo que hemos conversado, que prácticamente es crear un personaje, es generar una identidad, como decía Mauricio,
es venir y amoldarse a un target, como lo decía Javier, o como decías vos, Mario, perfectamente, que requiere de, vamos a ver, de una guía específica donde tenés que ser absolutamente natural para grabar más de 8,000 sellos y que parezca que vos estás ahí en la cabina, que estás a la par del muchacho y cada vez que el locutor sale, vos estás aquí. Buenas tardes, Sí, ¿verdad? por aquello que se enferme uno. Hoy está lloviendo. Me explico. Entonces, Está lloviendo afuera. Cuidado, te mojas. ¿No? exacto, todo ese tipo de cosas. Entonces, Muy bueno, muy bueno. ¿ves? Entonces, como hay tantos estilos y hemos escuchado tantos estilos, yo creo que aquí todos hemos llegado a un punto donde todos, yo creo que el día de hoy, pues, nos están pidiendo naturalidad, que es la tendencia actual o la moda, Ujú. que yo sigo Es pensando correcto. que las tendencias que tenemos en América Latina vienen de México y de Argentina, ¿verdad? Que la mayoría ahora vienen de Argentina, me parece a mí, esas tendencias, especialmente la del conversado, del natural viene de la escuela argentina y en toda América Latina lo hemos tenido que adoptar y ya eso se va, ya ustedes lo están viendo en los Estados Unidos. Pero hay otras emisoras que son de cortes regionales que lamentablemente aquí no tenemos ninguno que lo haga así, pero que son personajes más fuertes no sé, estas emisoras que ponen música regional. Aquí en Costa Rica creo que tenemos dos o tres, Hay ¿verdad? son tres los que existen. Y sí, sí. Entonces, y si ustedes ven, no, ningún costarricense las identifica, pero, o sea, hay muchos estilos. Entonces, sí podría perfectamente, o cabe para hacer una especialidad donde identifiques una emisora romántica, donde uno puede identificar una emisora romántica, es una especialidad, donde puedas identificar una emisora de personas ya de otro target, como el caso de Mauricio, de jóvenes, como vos en tu caso, o el caso de Javi, o el mío incluso, ¿verdad? Que son de nicho. Entonces, creo que da para una especialidad. A mí me parece eso. Sí, sí. Ok. Sí, y yo pienso, por ejemplo, Radio Disney no tiene un target definido. Ellos hablan de una radio familiar. Para Ujú. ellos Disney es de 0 años hasta donde llegue, para ellos. Ujú, ujú. Ok. Entonces, le hablamos a padres, le hablamos a todo el mundo. Bueno, después de esta reunión que tuvimos acá, muy amena, sinceramente, muy también inductiva porque aprendimos, yo aprendí montones de mi querido Mario, Mauricio y Michael, por supuesto. Espero que también ustedes hayan aprendido bastante. Pero cerremos con unas frases o unos consejos que ellos nos pueden brindar para poner esa cereza en el pastel. Empecemos con Mauricio, Michael y por último dejamos a Mario. Yo sé por qué se los digo. Ok. Bueno, quizá el mensaje más importante que pueda darles un día como hoy es que nunca dejen de aprender, nunca dejen de tener curiosidad, no dejen de sorprender y de sorprenderse. Permítanse seguir explorando la materia sonora, que es maravillosa, que es muy dúctil, que se pueden hacer muchas cosas con la voz. No se limiten. Si a usted le gusta la locución, si tiene una preferencia por comunicarse por la vía verbal, trate de encontrar oportunidades. Ahora hay webinars, hay cursos en línea, hay muchas posibilidades. De hecho, Javier Ibarra tendrá mucho que decir al respecto de estos cursos en línea que se están haciendo y que vienen. Y nunca deje de aprender, porque uno puede tener mucho tiempo de hacer esto, pero es una frase que me dijeron una vez y parecía una frase hecha, pero conforme me pasa el tiempo me doy cuenta de lo verdadera que es esta frase, y es que uno es tan bueno como el último trabajo que hizo. Y es literal. No importa si usted tiene toda su vida dedicándose a esto, pero si su calidad interpretativa por falta de trabajo y por falta de experiencia y por falta de capacitación baja de nivel, eh, fácilmente puede salir del mercado sin importar todo lo que antes haya logrado o lo que haya alcanzado. Así que no dejemos de aprender. Siempre habrá oportunidad para la sorpresa, para encontrarse y reencontrar siempre motivos para que esta linda profesión siga creciendo en uno y que dé sus frutos. Hay que sembrar todos los días
para que en el futuro podamos seguir cosechando. Michael. Un día, hace algunos años, yo soñaba con tener una plática como esta, una conversación como esta, con tres monstruos de la locución. Yo escucho a Mario desde 979, a Mauricio de toda la vida también en sus comerciales. Él sabe lo que admiro, su trabajo, igual que el de Mario, que ha sido impresionante durante tantos años, igual que el de Javi. Entonces yo creo que uno no debe dejar de soñar con verse un día como estoy yo acá, compartiendo con grandes locutores y ya hablando de experiencia. Al igual que Mau, creo que este es un mundo de mucha capacitación, donde si usted piensa que ya lo logró todo, que ya lo sabe todo, yo creo que ese es el momento donde su carrera se terminó. Aquí tenemos que aprender y aprender, reaprender y olvidar, borrar lo que hicimos y volver a aprender, porque es un mundo muy cambiante. Mario, Mauricio, Javier y yo sabemos que esto son tendencias. Hoy está la naturalidad de tendencia. Puede que mañana lo flat vuelva a tendencia. Entonces, es una carrera de aprender y de reaprender, de persistencia, de mucha capacitación y, por supuesto, yo siempre lo digo porque yo tengo un aliado en mi carrera, que es Dios. Entonces, si en lo que usted crea, pues yo en mi caso creo en Dios y siempre he puesto mi vida en manos de Él. Entonces, creo que Él es mi mayor aliado en esto. Y nunca dejar de capacitarse, nunca dejar de buscar ese sueño, porque quien quita un quite, le pase lo que le pasó a este papero, a este Cartago que está por acá, que un día soñó con hablar con tres tremendos profesionales y el día de hoy, pues, de aquí estoy con ustedes, conversando de esto que es una pasión, esto que amo y que disfruto todos los días de mi vida y que espero durante muchos años seguirlo disfrutando. Entonces sueñen y trabajen por ese sueño. Muy bien, Michael, gracias. Gracias a todos, nos despedimos. Perdón, faltó Mario, es cierto. Faltó Mario. Los dejamos con Mario. Nos vemos. Chao, Mario. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Agarren cobija, una almohadita, siéntanse cómodos, si tienen palomitas por ahí, pues pueden ir al microondas, Es el monólogo. le ponen volumen a la compu, van a ir, hacen las palomitas, le ponen 4 minutos. No, ya hablando en serio, yo me siento muy orgulloso de nosotros que estamos acá el día de hoy, de Javi, de Michael, de Mauricio. Vieras que cuando sale un comercial nuevo de cualquiera de ustedes, yo me alegro un montón, yo me alegro. Yo no tengo envidia. Eso es lo último que tendría. Yo me alegro porque digo yo, qué bien, qué lindo suena, qué lindo le quedó ese comercial de McDonald's a Javier, o Michael, qué lindo ese promo de Claro, o Mauricio, puña, ese de Toyota, qué calidad. Vieras como yo me alegro porque uno siente que ustedes, como lo dijo Mau, su último trabajo fue lo más alto, pero se han superado. O sea, porque yo todos estos años, eso es lo que he tratado, de superar lo que haga anteriormente. Y como le dijo Michael, no dejar de aprender, no dejar de aprender, no dejar de ser humilde en esta profesión, porque la humildad a uno le abre puertas y te catapulta a muchas partes. Y también con Dios a la par. Dios ha sido fundamental, porque gracias a Él tenemos este don, tenemos vida, tenemos salud para poder hacerlo. Y a la gente que pues le gusta esto de la locución, que tiene que trabajar mucho, porque ahora las exigencias son mucho más. Antes no era tanto, pero ahora sí. Tienen que trabajar mucho, tienen que ser más constantes. Cuesta, y lo voy a decir acá, está costando que aparezcan locutores nuevos. Yo no sé si ustedes han visto. Yo tengo rato de no escuchar voces así que uno diga, puña, esa voz es nueva o esa voz es diferente. Tengo rato. Pero sí, dejarles ese último mensaje. Humildad ante todo, ser humildes. Esto no eso es un trabajote así. O sea, no me entran los millones de Mauricio Meléndez, pero
Pero se vive, se come. No, mentira, más, estoy jodiendo. Estoy jodiendo. No, no, no. Si se sabe manejar, esto es para toda la vida. Y como lo dijo Michael, no, como me lo dijo una vez Memo Loaiza. Memo Loaiza. Yo en el famoso estudio donde trabajó Roger Soto, Multitrack, en Multitrack, allá que quedaba por Sabana, como me lo dijo Memito Loaiza un día, Mario, vamos a tener trabajo toda la vida. Las diferentes etapas de nuestra vida, a vos te van a seguir llamando si sos bueno. Así que a echar para adelante. Yo tenía 22 años en ese momento. 22 años, y ve dónde estoy. Ve, aquí estamos todavía y le estamos dando en otra etapa. Ya no estamos grabando tantas cosas juveniles o de algunos tipos de targets ahí, pero estamos todavía metidos en el negocio. Entonces, a seguir luchando, gente. Javi, un mensaje tuyo de cierre. Ok, muy bien. El mensaje que yo les dejo es básicamente, conéctense con la locución, conéctense con sus clientes. Vivimos en un mundo totalmente conectados y ser locutor no es solamente saber manejar las emociones, las interpretaciones, los tonos, sino también tiene que ser, es un todo, es un administrador, es una empresa, es una persona que tiene que saber de relaciones públicas y ahora un community manager porque se tiene que saber mover en digital, ya que ahora no tenemos la relación humana de face to face. Entonces, básicamente, por donde tenés que iniciar es aprender la técnica, luego aprender cómo moverte dentro del medio, un medio nuevo y renovado, porque no es el mismo medio de hace aproximadamente 4 meses atrás, es otro medio, y renovarte, aprender a que tenés que estar en vigencia no solo con la técnica, como te digo, sino también con la tecnología. La tecnología no solamente es el estudio, sino tiene que ver la conexión hacia otros mercados, no solamente ver, como decimos en Costa Rica, nuestra finquita, sino ver hacia otros lugares y aprender de otros colegas de otras latitudes qué están haciendo para nosotros emular y poder llegar a esos mercados también, básicamente. Bueno, ha sido un gusto, chicos, de verdad. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó durante este rato. Gracias por la paciencia también. Que Sí, estén no, muy no, bien, cuídense. definitivamente. Muchas gracias Muchas gracias. y qué bueno eso de lo que habla Javi, porque la tendencia, antes vos ibas al estudio, ya no vamos al estudio. Qué curioso, man. Ese es otro tema. El estudio llega a vos. Bueno, ya. Bueno, nos vemos. Gracias, Bueno, chao. buena vida, mae, cuídense, Buena buenas vida, noches, chao. pórtense bien, mae. Lávense los dientes.